Saludos a todos los oyentes de Archipiélago Histórico. Hoy quiero compartir un anuncio especial. Si tienes un proyecto, empresa o iniciativa y estás buscando una plataforma para conectar con una audiencia apasionada por la historia y la cultura, Archipiélago Histórico está abierto a colaboraciones y oportunidades de promoción. Si sientes que tu marca o proyecto puede resonar con nuestro público, me encantaría explorar cómo podemos trabajar juntos. Además, tu apoyo ayuda a que este podcast siga creciendo y produciendo contenido de calidad. Para más detalles sobre cómo patrocinar o colaborar conmigo, visita archipiélagohistórico.com/patrocina. Hablamos pronto. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Archipiélago Histórico. Mi nombre es Ramón González Arango López. Esta ocasión tengo el gusto de conversar con el historiador Manuel Minero. ¿Cuál es el segundo apellido? González. Manuel Minero González. Ahí queda mamá representada, que como... Totalmente. Sí, mamá es importante. Bueno, nosotros habíamos conversado anteriormente, y antes que nada, para que la audiencia lo sepa, Manuel Minero accedió a participar en esta edición con 2 o 3 días de anticipación, porque en este mes de septiembre, o en el pasado mes de septiembre, cuando esto salga ya va a ser octubre, pues se cumple el aniversario del ataque holandés a Puerto Rico en 1625, y yo le dije a él, mira, vamos a hacer un episodio relámpago para hablar sobre este evento histórico, y me dijo, seguro que sí, y ya lo coordinamos, estamos aquí. Así que gracias por eso, de verdad que sí. Gracias a ti, Ramón. Gracias a ti, Ramón. Y ya te digo, en el 399 aniversario hay que remarcarlo y recordarlo, sí. 399, wow, diablo, ok. No había hecho el cálculo. Wow, vamos para 400 años de eso. Así es, el año que viene. ¿De casualidad tienen algo ustedes planeado? Me imagino que con los voluntarios o con... Eso es, estamos dando los primeros pasos para que sea algo más grande y oficial y esperando que cuando ya las autoridades que estén en ese momento den a bien, pues le den el respaldo al proyecto que llevemos. Sí. ¿Y cómo va la tesis en el Centro de Estudio Avanzado? ¿Va bien? Va bien, va paso a paso, de momento en la propuesta y es muy bonito porque son años de investigación que ahora van tomando forma y sentido y sobre todo me van dando el marco para empezar ya a investigar fuentes primarias que tengo almacenadas y tal, después de visitar muchos archivos y todo eso. Mira, antes de comenzar, para la gente que le gustaría apoyar lo que estás haciendo y tu trabajo, háblanos de las diferentes iniciativas, por ejemplo, Museo del Mar, la Asociación del Fortín San Jerónimo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues en el Museo del Mar soy el director. Es una colección sobre artículos marinos relacionados con la historia de Puerto Rico y nos pueden visitar. Estamos abiertos todos los días, de lunes a domingo, de 10 de la mañana a 5 de la tarde, para aquellos que quieran hacer alguna visita pues guiada. Tenemos visitas los fines de semana, recorridos los fines de semana, algunos del mes, otros tenemos algunos días entre semana por la noche, tenemos recorridos nocturnos con degustaciones históricas, o sea que intentamos tener mucha variedad. Algo así también hacíamos en el Fortín de San Jerónimo. Ahora mismo, pues, como está cerrado desde la decisión del ICP, pues lo que hacemos más que nada es reivindicar su historia a través del documental que hizo Rolando Meléndez, pues moverlo en todos los lugares posibles y actuando también en podcasts como este, que nos permite divulgar su historia. Y después también en la Casa de España formo parte de la Junta Directiva y ahí hacemos charlas históricas en las cuales pues invitamos también cuando se publiquen a que nos visiten. Danos el título del documental que mencionas para que lo vean. Sí, pues es este cartel que está aquí detrás, es San Jerónimo, una lucha a través del tiempo. Se puede ver en la plataforma Vimeo, si lo buscan así, o también si entran en las redes sociales de Amigos del Fortín de San Jerónimo, ahí tienen el enlace directo.
Cabe aclarar, San Jerónimo escrito con J, no con Así G. es. San Jerónimo. Ok, fantástico. Yo quiero hacer un comentario también, antes de que continuemos. Para las personas que no saben, Manuel Minero González es español. A mí, en lo absoluto, a mí ni me va ni me viene la procedencia o de dónde sea él. A mí simplemente me consta que has tenido un involucramiento importante en la preservación de la historia de Puerto Rico y en la preservación del patrimonio histórico edificado. Hago estos comentarios para agradecerte y para también dejarle saber a la gente que se den de changuerías, que aquí no importa de dónde venga la persona, si nos está ayudando hay que agradecerle, y eso, esas consideraciones de que sea europeo o sea en español, a nadie le debería importar. Así o más claro. Bueno, No, y también es decir que todas estas iniciativas hay muchas personas detrás, vamos, y en Amigos de Fortín de San Jerónimo, el 99% son de aquí de Puerto Rico, o sea que sí, sí. exactamente. Vamos a hablar sobre eso, que es un tema que a mí personalmente me preocupa mucho y asumo que, bueno, no asumo, yo sé que ustedes también, porque le han estado dando un seguimiento brutal a eso y como debería ser. Mira, no sé si deberíamos comenzar con hacer un pequeño recorrido a través del tiempo con la situación actual del Fortín San Jerónimo en San Juan. Pues Eh, como desee. Fantástico, pues lo tengo aquí, septiembre de 2018, inicio del voluntariado en el Fortín. Estamos hablando de actividades llevadas a cabo por la Asociación de Amigos del Fortín San Jerónimo. Febrero 2019 se firma un convenio con el Instituto de Cultura Puertorriqueña en el que ustedes entonces forman a utilizar las facilidades, hacen unas mejoras, hacen unas actividades culturales, etcétera, etcétera, etcétera. Mayo 2019, primer recorrido e inicio de la apertura al público e inicio. O sea que ya lo pusieron en funcionamiento para esa fecha. Agosto del 2020 se alcanzan grandes acuerdos con instituciones locales y federales para proyectos de restauración y actividades culturales. Noviembre del 2021 se inicia la gran exposición de los 500 años de San Juan. Enero 2022, el Instituto de Cultura Puertorriqueña frena el proceso de recepción de ayudas para la restauración del Fortín autorizado por SHPO. ¿Qué es eso? Entiendo que se trata de Chico, de la Oficina de Conservación Histórica. Ok, perfecto. Abril 2022, la Dirección Ejecutiva del Instituto de Cultura Puertorriqueña ordena por escrito el desalojo de los amigos del Fortín San Jerónimo, alegando criterios de seguridad por el estado del puente, es decir, esa estructura que conecta la fortificación con, vamos a decir, tierra firme. Mayo 2022 escribimos sin respuesta planteando alternativas y siguen sin respuesta. Noviembre del 2022, ok, el ICP autoriza la apertura de un hueco en el puente y lo deja abierto con una montaña de bloques de cemento al lado. Hay fotos de eso también. Eh, Hemos documentado el progreso del deterioro mes a mes. Septiembre 2024, el hueco sigue abierto, el puente gravemente dañado y el fortín se encuentra objetivamente peor que cuando iniciamos nuestra labor de voluntariado. Mientras tanto, hemos intentado alzar la voz reuniéndonos con altas instancias del gobierno, organizaciones afines y publicando un documental dirigido por Rolando Meléndez que pueden ver para tener toda la información. ¿Te gustaría añadirle algo a eso? Nada más, actualmente pues entiendo que toda esa información está compartida día a día, desde que empezamos hasta lo que estamos publicando en la Asociación de Amigos de Fortín de San Jerónimo. El que quiera tener más información que se dirija ahí, igualmente el que tenga alguna duda y tal, que la escriba a través de esas redes sociales y estamos a vuestra disposición. Ustedes estaban haciendo un excelente trabajo manteniendo esas instalaciones abiertas al público general, haciendo actividades culturales, históricas, hasta lo, como que siempre se me olvida, recreadores de historia de Puerto Rico estuvieron envueltos ahí haciendo cositas bien Sí, chéveres. un papel muy importante. Sí. Uh -huh.
Bueno, mira, yo aquí tengo, porque esto es un documento público, cualquiera lo puede ver. Está, puedo mencionar eso en las anotaciones del podcast cuando salga abajo. Ahora mismo no lo tengo, pero sí tengo el documento en PDF. Es un documento público, como mencioné. Y esta es la razón por la que básicamente se cierra el Fortín. Eh, Vamos a ver para qué fechas es esto. Esto es para el 12 de junio del 2023. Ok, fantástico. ¿Qué fue lo que le dijeron ustedes? ¿Cuáles fueron las alegaciones para que ustedes no, para básicamente sacarlos ustedes de allí? ¿Sí? Bueno, pues se entonaron, digamos, la necesidad de subsanar el puente, ¿no? El puente se ha visto deteriorado, nosotros habíamos avisado ya de eso, Ujú. pues desde hace mucho tiempo, desde que el perfil de la costa se acortó, el arrecife que está enfrente perdió, se erosionó, ¿no? Y eso afecta, pues, por erosión marítima a la estabilidad del puente, pero ellos alegaron pues, que por seguridad y tal no se podía acceder, y que tenían que empezar y que teníamos que salir de allí porque ellos tenían que empezar la obra de recuperación, para la Ok. cual nos dijeron pues que ya tenían el plan elaborado y que estaban esperando de un informe del National Park Service. Ok, fantástico. Ahí lo tienen claro. Vamos a ir con calma para que la gente vea lo que está pasando aquí. Ok, sin embargo, abril del 2022. Eso ocurre en abril del 2022, ¿no? Sí. Ok. La dirección ejecutiva del ICP ordena por escrito nuestro desalojo, alegando criterios de seguridad por el estado del puente. Santo y bueno, fantástico. Esas son buenas razones para cerrarlo, en lo que lo arreglan, etcétera, etcétera. ¿Qué alternativas proveyeron ustedes? Bueno, pues en primer lugar, el puente tiene dos partes. Tiene una parte de acceso recto y otra que es un, un paso cubierto. El paso cubierto tiene una acera de unos 3 pies, pues permitir, como son estructuras independientes, permitir el acceso por esa parte. Esa era la solución sencilla, con una baranda de madera y tal, que nosotros proveíamos. La otra parte era un poco más compleja, pero también asumíamos los costes, que era hacer una doble rampa de acceso, de subida y bajada, por encima del parapeto, salvando la parte que se iba a solucionar, para que la gente pudiera acceder y también ver la obra de renovación del puente. Era no sé si has visitado el Fortín de Matanzas, allí en Florida, No. cerca de San Agustín, y el National Park Service construye esa rampa para salvar la primera muralla. Es una rampa de madera, con escaleras y tal. Vamos a asumir que construir tal cosa, poco dinero. Es una estructura relativamente simple de hacer y es de madera. Sí, O sea, que esto no sí, estamos. provisional, o sea, no Sí, para todavía. exacto, no estamos hablando de que te vas a gastar un par de miles de dólares haciendo esto. Sí, sobre todo. Entendería yo. Es una estructura relativamente simple. Si yo fuera la persona con el gorro, con la autoridad allí, y ustedes me vienen a mí y me dicen, mira, esta es la forma en la que nosotros podemos seguir operando, mantener la estructura funcionando, proveyendo actividades culturales históricas, mientras ustedes, o bueno, más bien nosotros, el Instituto de Cultura o cualquiera que sea la oficina específica encargada del manejo y administración, pues arreglan eso allí, chévere, todo el mundo está contento. Ok, hasta ahí tenemos una idea clara. Pero a mí me resulta un poco irónico y contradictorio que en abril del 2022 ustedes los desalojen y yo estoy viendo aquí una actividad del 15 de febrero del 2019. Yo puedo proveer también el enlace a esto. Presentan en el Fortín San Jerónimo, eso es una guagua en donde básicamente ponen unos carros y hacen unas fiestas allí, los ponen encima de la estructura histórica. Son unos carros que no sé cuánto pesan, pero son pesados. No creo que haya que ser un genio para saber que poner carros encima de una estructura histórica es una terrible idea. Hay unas fotos de unas personas allí vacilando, tomando, pasando un ratito chévere. Yo no estoy diciendo que esas personas estén allí haciendo algo negativo.
pero sí criticaría que, bueno, pues pongan carros allí cuando en efecto eso no debería estar pasando. E incluso dentro de esas fotos entiendo que está el actual director del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Así que, bueno, para mí es un poco irónico y simplemente lo señalo como es que desalojamos a los amigos del Fortín San Jerónimo por hacer un excelente trabajo allí, pero metemos carros y hacemos fiestecitas eh, para un público privado. Chévere. Nada, algo que decir sobre eso. Bueno, es más, que justo en ese momento en el que nos envía, porque usted o sea, me habla Ramón del 2019, que eso es antes, pero, y tiene toda la razón del mundo, ¿no? Y justo después de que nos envían esa carta de desalojo, ellos alquilan la propiedad durante no sé cuándo, y justo cuando nos tenemos que desalojar, ahí hay una actividad que ellos autorizan y alquilan para eso, que es de cientos de personas, que tienen que pasar a través del puente igualmente. O sea, que no, que era, y tenía una estructura que montar y todo eso, ¿no? O sea, que toda esa info era de un ballet local, una compañía de ballet local que autorizaron. O sea, ellos tienen todo el derecho como la institución que custodia el Fortín para evaluar qué actividades se pueden hacer dentro o no, pero claro, tienen que tener un criterio por el bien de la conservación, ¿no? Y que sea igual para todos, que no sea discriminatorio para uno y otro, ¿no? Exacto, y si hablamos exacto, de conservación, a mí no hay quien me pueda decir a mí poner unos carros allí, último modelo para ese tiempo, de lo que sea, de determinada marca, porque no es que puede ser cualquier marca. Es que poner carros allí, poner cualquier cosa pesada sobre una estructura histórica que necesita ser conservada, altamente criticado, mínimamente. Y que conste, yo digo esto no como necesariamente el individuo, yo hablo esto como un puertorriqueño preocupado por la conservación de nuestro patrimonio histórico edificado, y yo creo que no le estamos haciendo ningún favor a nuestra historia ni a nuestro patrimonio haciendo estas cosas. Bueno, vamos a ir al contrato que supuestamente es para um, arreglar este puente. Eh, yo no sé si lo deba leer completo, pero lo puedo incluir en los comentarios y en la entrada en archipiélagohistórico.com cuando salga esto. Tiene 8 páginas y básicamente están contratando a el arqueólogo subacuático Juan Vera Vega para hacer unas reparaciones allí. Eh, por una suma significativa de dinero, por un tiempo significativo también. A primera instancia, chévere si lo que se busca es arreglar eso, pero hasta donde tengo entendido, todavía allí no ha ocurrido nada. Esto es un documento público, nuevamente. Aquí en la página 2 se habla de que el instituto pagará al contratista, o sea, al arqueólogo, la cantidad máxima de $49,680 mediante pagos mensuales de $4,140 a razón de $45 la hora por un máximo de 92 horas mensuales trabajadas que se desembolsarán una vez el contratista realice el servicio previa presentación de factura detallada, el instituto la certifica, etcétera, etcétera, etcétera. A mí lo que me llama la atención de este contrato es que, a mi entender, no se especifica ni se describe exactamente qué es lo que se va a arreglar ahí. Uno puede asumir que es el puente, pero no lo menciona explícitamente. Entonces yo entiendo que es un documento legal como este, mínimamente debería estar disponible. Eh, de momento, Manuel, ¿tienes algún conocimiento de que en efecto se trata de esto o desconoces? ¿Que se trata de esto, perdón? ¿A qué se refiere con...? Que se trata de arreglar el puente. ¿Se trata de arreglar el puente o O sea, desconoces si no, ese? no tengo, si no se especifica, no tengo, o sea, entiendo que la prioridad para cualquier tipo de arreglo para este tipo de fortín, que su única unión con tierra es el puente, entiendo que sería empezar con el puente, claro. Porque, o sea, el fortín en sí, por
por su localización y por diferentes problemas a lo largo de su historia, tiene problemas también importantes, como por ejemplo la grieta en la parte suroeste, sí, el sureste. Pero para eso siempre va a hacer falta acceder al fortín mediante el puente, para todo el material que se quiera arreglar y tal, y todo eso. Por lo tanto, entiendo que será prioridad el arreglo del puente, claro. De Que de hecho es nuevo, por lo que nos sacaron de ahí. exacto, de nuevo, esto es un documento público, usted lo puede verificar, yo recomiendo que lo lean y me digan a mí entonces si ustedes ven algo que yo no veo, porque aquí no vemos dónde, en qué momento se dice aquí. Sabemos cuánto dinero se está metiendo y sabemos todo eso, pero, ajá, pero ¿qué está arreglando? ¿Cómo lo va a arreglar? ¿Cuánto tiempo va a tomar? Se supone que el contrato hubiese acabado, déjame ver si lo puedo encontrar por aquí, creo que en julio de este año. Eh, Déjame ver. Este contrato tendrá vigencia, página 5, 24, dice, este contrato tendrá vigencia desde su otorgamiento hasta el 30 de junio del 2024. Vamos a asumir que estamos hablando del puente. ¿Ese puente se arregló? No, a día de hoy está, claro, está peor de cuando nosotros nos marchamos. Hay que tener en cuenta que más o menos en noviembre o diciembre del 2022 se abrió artificialmente un hueco que sucumbió parte de esa estructura. Y fueron con cortes artificiales, vamos. Y eso fue en noviembre del 2022. Hasta ahora se ha mantenido así. Lo han intentado reforzar con sacos y tal, porque claro, eso debilita el resto de la estructura. Lamentablemente, o sea, por lo que se ve, lo hicieron sin tener los fondos y sin tener un plan, porque han debilitado la estructura Ok. como el que hace una obra sin tener fondos, ¿no? Como el que empieza a poner un cuadro y no tiene puntillas, que es así. Y la otra reparación que me dices que a tu juicio debería ser, bueno, llevada a cabo. ¿Conoces si se ha hecho algo por lo que has podido ver? No, o sea, no. Es la otra reparación, por lo que pudimos estudiar con empresas de arquitectura locales e internacionales, cuando nosotros estuvimos allí, es una Ujú. intervención realmente costosa y que realmente necesita de mucho apoyo, porque es una grieta de una sección que se está despegando. Esa grieta quizás sí que ha habido, entiendo que por lo menos se habrá estudiado cómo ha evolucionado esa grieta, esperemos que sí, que hayan mantenido ese estudio. Pero la intervención esa sería muy seria y costosa, vamos, merece la pena porque es un monumento nacional que forma parte de una parte muy importante de la historia de Puerto Rico, del Oh, siglo XVIII, el siglo XIX, el siglo XX. mm. Y, pero claro, no, evidentemente entendemos que no. Bueno, cabe destacar que lo que nosotros queremos aquí es bien sencillo. Que si se hacen contratos de sumas significativas de dinero para arreglar cosas, que se arreglen. Y número dos, que me digan exactamente en el contrato público qué es lo que se va a arreglar, porque eso es muy ambiguo. Y número tres, que dejen que entonces gente como Manuel Minero y la Asociación de Amigos del Fortín San Jerónimo sigan llevando a cabo sus actividades voluntarias, porque ustedes no estaban cobrando, ¿verdad que no? No. Ah, ok. Que eso es importante saberlo también, anotado. Bueno, vamos por ahí. Aquí hay otro contrato. Este yo no lo he podido ver de forma... no me he podido sentar bien a verlo. Vamos a ver de cuándo data este. Este es del 21 de junio del 2024. O sea, ya habíamos establecido que el contrato anterior, este contrato tendrá vigencia desde su otorgamiento hasta el 30 de junio del 2024. Ok. Y aquí parece ser que antes de que se acabara eso, hay otro contrato del 21 de junio de 2024. Ok. Bueno, vamos a ver qué dice por aquí. Ajá. Va. Todavía estamos hablando. Ok. Ajá, la segunda parte. Juan Vera Vega. En adelante el contratista.
Aquí dice la información de él. Ajá, otro contrato más. Vamos a ver cuánto cobra aquí por esto y vamos a buscar si de casualidad se dice en este específicamente qué es lo que se busca arreglar. El contratista, página 1, primera, después en la área de cláusulas y condiciones, el contratista se compromete a ofrecer sus servicios personales como especialista en arqueología subacuática y en calidad de enlace gerencial, administrativo y operacional del proyecto. Aquí lo dice. Mejoras a propiedad histórica Fortín San Jerónimo conforme a propuesta presentada, la cual se aneja y pasa a formar parte del contrato. Ok, vamos a ver aquí. Vamos a ver si de momento yo puedo encontrar y de nuevo yo exhorto a la gente que vea el documento y nos señalen si ustedes encuentran específicamente qué es lo que se busca arreglar aquí. Yo de momento no las veo. ¿Tú pudiste ver algo, Manuel? No, no, no. Ok, vamos a ver. Página 2, tercera, el instituto pagará al contratista la cantidad máximo de $24,840. Ok, mediante pagos mensuales hasta un máximo de $4,140 a razón de $45 la hora por un máximo de 92 horas mensuales trabajadas. Ok, durante la vigencia del contrato. Entonces aquí dice el nombre del contrato y todo lo demás, cómo es que va a facturar. Vamos a ver. Bueno, supuestamente aquí dice que aneja una propuesta. Vamos a ir más abajo del documento a ver si yo puedo ver. Vamos a ver si aquí se dice entonces lo que... funciones a realizarse. Página 9, eso está en un documento aquí del arqueólogo Juan Vera Vega. Se llama propuesta de contrato como arqueólogo subacuático y enlace general. Ok. Ok, funciona a realizarse. Evaluación de los proyectos que puedan impactar los recursos arqueológicos en los cuerpos de agua y en la zona marítimo terrestre y recomendar los estudios y medidas correspondientes. Pero él no tuvo el año pasado para hacer eso, el año anterior, como mínimo. Ok, no sé. Estabilizar y conservar las piezas arqueológicas e históricas bajo la responsabilidad del Consejo Subacuático. Evaluar, determinar y ejecutar la estabilización y reconstrucción de estructuras históricas bajo la administración del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Ejecutar las funciones durante asignadas por el director o subdirector del ICP. Coordinar con el US Coast Guard y entidades estatales las evaluaciones y limpieza de derrame de petróleo o contaminantes que puedan impactar los recursos culturales y estructuras históricas del pueblo de Puerto Rico. Coordinar con entidades estatales, federales, municipales, universidades educativas y comunitarias, todo lo relacionado con la... Ok, bueno, esto a mí me parece sumamente vago. Aquí no me está diciendo mucho, esa es mi opinión sobre esto. Eso fue, este contrato es nuevamente, déjame ver, vamos a ver si dice aquí la fecha. ¿Tú conoces la fecha de casualidad, Manuel? Es que no, porque no he tenido acceso total. Pero es de este año. Es de este año. Eso sí lo sabemos. Bueno, aquí hay importantes. Vamos a ir para puntos generales. Número uno, ustedes estaban llevando unas actividades allí sumamente valiosas. Número 2, fueron desalojados para supuestamente arreglar la estructura y otros problemas. Número 3, allí al parecer, por lo que hemos visto, no se ha hecho nada. Alegadamente no se ha hecho nada. ¿Qué es lo que ustedes quieren a estas alturas? ¿Qué proponen? ¿Qué conversaciones están teniendo, si alguna, con el ICP? Claro, no. Yo puntualizaría que no es que no se haya hecho nada, sino lo que se ha hecho ha infligido más daño al Fortín. O sea, para mí eso es lo importante. Para nosotros lo importante es que si se inicia una obra en noviembre del 2022 en el cual se tiene el riesgo de que se debilita la estructura, es para finalizarla. Si no hay un plan, si no hay unos fondos para hacerlo, pues mejor no iniciarla porque está haciendo un daño
al Fortín, que para repararlo va a hacer falta más fondos de los que a lo mejor pidieron al principio. Las conversaciones con el ICP, pues después de que salimos, insistimos en reactivarla, desde entonces no ha habido contestación por su parte y lo que queremos realmente es, bueno, uno, que las personas sean conscientes, los puertorriqueños sean conscientes del estado actual del Fortín, de cómo estaba hace 2 años, ¿vale? Ese deterioro en 2 años. Invitar a que se acerque la gente a verlo por sus propios ojos, que no se lo cuenten, sino que lo vean, lo fotografíen, lo expongan y Ujú. soliciten que se mejore, porque eso es un monumento que debe tener acceso a todo el mundo. Y, y por supuesto entiendo que sería beneficioso para la mayoría de los puertorriqueños que se aclare el uso de esos fondos públicos, porque si se ha estado pagando unos fondos públicos para el arreglo de una estructura que está peor que hace 2 años, pues sería, yo creo que de higiene política que se hiciera así. Ujú, ujú. Bueno, yo entendería que ese dinero fue cobrado, porque una persona que no cobra no vuelve a hacer otro contrato. Por lo menos eso pienso yo. Si yo hago un contrato con fulano y fulano no me paga, yo no voy a hacer más contratos con esa persona. Así que aquí tenemos dos contratos por unas cantidades exorbitantes de dinero. Y bueno, ese dinero, ¿quién lo paga? Bueno, pues eso se paga con impuestos del pueblo puertorriqueño. Y ese es nuestro patrimonio histórico edificado. Aquí no le vamos a bajar, vamos a seguir la presión. Ustedes están haciendo un excelente trabajo todos los días compartiendo el estado o por lo menos imágenes sobre cómo se ve el Fortín ahora mismo. Yo de alguna manera voy a idear formas para seguir manteniendo la presión y que esto siga estando en el frente, en la mente de muchas personas para que se haga algo. Algo más que añadir, presidente de la Asociación del Fortín San Jerónimo. Nada, agradecerte el interés genuino por nuestra obra y sobre todo por solicitar que realmente lo que queremos es el bien de la estructura del Fortín. O sea que a estas alturas entendemos que el daño que se le ha hecho es mayor que cuando nosotros iniciamos nuestra actividad, por lo tanto se necesita que realmente haya personas especializadas que metan manos y que lo pongan al día, por lo menos como estaba, para que pueda venir este grupo de voluntariado u otro que se forme para eso y que, vamos, que mejor convenga y el que mejor sea para el Fortín. No es que lo hagamos nosotros, es que se haga. Ujú, ujú. Me imagino que ustedes tienen algún tipo de información de las cosas que ustedes llevaron a cabo en su página, ¿no? Día a día lo podéis ver desde el 2018 hasta la actualidad. Sí, pero me refiero también a las actividades que llevaron a cabo para que evidencien, para que la gente vea, Está, mira, esta gente ha hecho algo, esto no es... está publicado. Semana tras semana lo que hacíamos era publicar. Tenemos un total de 165 intervenciones Ujú. publicadas semana, o sea, semana tras semana. De hecho, Rafael Gómez lo hizo en un libro, una publicación de la cual no cobramos nada. O sea, no cobramos nada nosotros, está hecho a través de Amazon, por lo tanto Amazon cobra lo suyo, creo que cuesta como $9 o algo así, que se lo lleva Amazon. Y ahí está todo escrito y tal, por si no quieren leer en la pantalla, pero aunque si se meten en la página de Amigos de Fortín San Jerónimo, es gratis en Facebook o Instagram y lo pueden ver semana tras semana, no tienen por qué pagar nada. Ujú. Bueno, pues ahí está entonces. Vamos a seguir dándole seguimiento a esto. Yo puedes contar conmigo para seguir divulgando lo que está pasando allí. Y de nuevo, no le vamos a bajar. Aquí no hay miedo. Mami no crió ningunos bobolones, como decimos en Puerto Rico. Muchas gracias, Ramón. Bueno, vamos a entonces la segunda parte de este episodio. Pasado septiembre se cumple, como mencionabas, los 399 años del ataque de Balduino Enrico. Sí, sí, yo tengo un episodio sobre eso también, vayan a escucharlo. El ataque de 1625 a Puerto Rico. ¿Tienes una publicación? ¿Cómo se llama y dónde se consigue? Se llama 1625 Diario del Ataque Holandés a San Juan de Puerto Rico. Está aquí que tenemos. Ahí lo Y tienen. se consigue en la librería Laberinto, en el Viejo San Juan, o en el Museo del Mar, en la tienda del Museo del Mar, o a través de Amazon también. Fantástico. Eh,
¿Cuál fue el interés o cuál fue la motivación principal de los holandeses para atacar o invadir Puerto Rico en 1625? Ujú. Bueno, pues la motivación principal sería... Es complejo la pregunta, pero es muy bonita porque tiene varios puntos. Uno es, por ejemplo, las materias primas que ellos tenían, para las que ellos tenían mucho valor, era en ese momento la sal de las salinas puertorriqueñas y el jengibre. Esa era una motivación inicial. También el punto estratégico y de Puerto Rico, ya que ellos necesitaban una toma aquí en el Caribe pues para facilitar sus maniobras de la compañía del oeste aquí en el Caribe hacia Venezuela, donde ya se estaban incursionando, incluso proteger esos movimientos que estaban haciendo en Brasil, que originan el ataque a Puerto Rico. Y después también la guerra abierta de los 30 años que contra toda posesión católica española a la que le habían declarado la guerra, ¿no? Hay que tener en cuenta que un año antes ellos habían tomado Salvador de Bahía en 1624 en Brasil, una toma consumada que se rompe cuando una flota hispano-lusa, hispano-portuguesa, en ese momento Felipe III tenía a cargo la corona española y la portuguesa, pues retoma Salvador de Bahía y ahí sale esta flota que después llega a Puerto Rico, sale una flota de Holanda con unos 30 barcos a su cargo Baldwin Henderson o Baldwin Enrico, que cuando llega a Salvador de Bahía y ve que ya está reconquistada por la flota hispano-lusa. ¿Te está gustando este podcast? Si es así, suscríbete para no perderte ningún episodio nuevo. Sigue a Archipiélago Histórico en las redes sociales y visita archipiélagohistórico.com para más contenido exclusivo. No olvides dejar un buen review si te gusta el podcast y compartirlo con amigos y familiares. Gracias por tu apoyo y por ser parte de esta comunidad. De vuelta al episodio. Divide su flota, la mitad hacia las Guineas, hacia África, y la otra mitad acá hacia Puerto Rico. Son unos 18 barcos, se hunde uno. Es muy curioso porque en las mismas crónicas de la época holandesa varía el número de embarcaciones, las crónicas españolas son más constantes, llegan aquí a Puerto Rico unos 17 y son los que quieren tomar la ciudad. Para la gente que le gustaría aprender más sobre el trasfondo de la figura principal o más bien la persona que dirige este ataque, tengo un episodio de este podcast, el episodio 17, titulado Bauenheims, porque ese sería el nombre en holandés. Entre paréntesis pusimos Balduino Enrique, la compañía holandesa de las Indias Occidentales e incursiones en el Caribe, con el historiador Gottfried Brancken, que ustedes también lo tuvieron en la Casa de España, ¿no? Sí, es muy amigo y es una pieza fundamental en esta investigación, porque es realmente el que nos está abriendo las puertas a todos esos archivos holandeses, en holandés antiguo además, y está haciendo un trabajo de investigación muy profunda y tenemos una colaboración continua porque es una investigación abierta. O sea, ahora mismo hay capítulos emocionantes que todavía no se pueden desvelar porque la publicación no ha salido en Holanda, pero es impresionante, impresionante. Esperemos que para el año que viene, en el 400 aniversario, ya podamos hacer esa presentación aquí en Puerto Rico de ese libro también. Ah, ok, eso mismo iba a preguntar, porque él me había mencionado que estaba trabajando en esa publicación, entonces todavía no la ha terminado. Él sigue, es una persona muy constante y especial que va lugar por lugar. Él está haciendo la investigación de Baldwin Henderson. Hay que tener en cuenta que Baldwin Enrico es uno de los, para que veáis lo enigmático de este personaje, es el único de los atacantes, de los 5 principales atacantes a Puerto Rico, a San Juan de Puerto Rico, de los que no tenemos ningún retrato. Cuesta encontrar las firmas, esa es muy una figura histórica que se ha diluido, ¿no? Entre los archivos, entre el paso de la historia. Y sin embargo, pues eso, con constancia y astucia está Gottfried Brancken, que también entrevistaste, pues está sacando toda esa información que se puede sacar a relucir, ¿no? Ok, entonces las motivaciones nosotros las tocamos un poquito en ese episodio que mencioné. Lo pueden buscar en YouTube o en su plataforma de podcast favorita. ¿Nos puedes describir, dentro de los datos que recuerdes, cuándo comienza la contienda y de qué forma comienza?
Aquí en Puerto Rico la contienda empieza el 24 de septiembre de 1625, cuando en el horizonte cercano a San Juan, más bien en la Torrecilla, ya en la zona de Boca Cangrejo, pues se avisa de que se ven 17 embarcaciones, ¿no? Bueno, al principio no se ven, no saben cuáles son, y el gobernador tocan alarma y el gobernador manda a un cuerpo de caballería para identificar las embarcaciones, ¿no? Cuando ya vuelven de nuevo a San Juan, pues ahí identifican que son 17 embarcaciones holandesas, se empiezan a preparar las defensas de la ciudad. De hecho, date cuenta que ahí había ya veteranos de las batallas anteriores contra los ingleses, contra Drake en 1595 y contra Clifford en 1598. No había pasado tanto, 20 años, 1625. Y como habían tenido esa experiencia en el que podrían atacar por la zona del Boquerón, por la zona donde está el San Jerónimo, de hecho, en ese momento era una simple batería de 6 piezas de artillería, pues se refuerza esa posición, se sacan cañones para reforzar esa posición y tal, ¿no? El anterior gobernador, Suárez Coronel creo que era, es el que va con sus hombres ahí a reforzar la entrada del Boquerón, la segunda entrada, la más pequeña, a la bahía de San Juan. Sin embargo, la flota sigue hacia adelante y encara la entrada del Morro, ¿vale? Es la primera vez que con el Morro totalmente armado, no rendido, ¿vale? Porque Clifford sí entra por el Morro, pero ya el Morro estaba rendido en 1598. Balduino Enrico consigue, ¿no? Y las crónicas holandesas se vanaglorian de que aquello que no consiguió ni Clifford ni Drake, lo consigue Balduino Enrico, que es entrar con su flota con buen viento al interior de la bahía, salvando la defensa del Morro y el Cañuelo, que en ese momento era un fuerte pequeño, pero aún así consiguen entrar, ¿no? Las crónicas dicen, las españolas, que cuando una de las razones por las que consigue entrar es que cuando empezaban a disparar los cañones del Morro se descabalgaban, ¿vale? No sé si has escuchado antes esa expresión. Descabalgarse es caerse de la cureña. Tengo aquí un pequeño cañón, ¿vale? La cureña es esta plataforma de madera en su mayoría. Cuando disparaban ejercía tanta fuerza que si esta plataforma no estaba en condiciones de mantenimiento, se podía quebrar y romper. A eso hacía que el cañón se cayera y que por el peso y tal no podía, necesitaban un cabrestante, una grúa, un wincher, ¿no? Con poleas y tal para levantarlo de nuevo y ponerlo. Pero claro, tú estás en medio de una batalla, la flota está entrando, ¿no? Entonces, eso es lo que dicen. Juan de Haro, de hecho, en las cartas posteriores, Juan de Haro era el gobernador. Él le echa la culpa de esa falta de mantenimiento al gobernador anterior, porque él acababa de entrar, ¿no? Le echa la culpa a los que estaban antes en el gobierno, curiosamente. Eso siempre lo hemos hecho, ¿eh? Viejas costumbres, sí. Por culpa de la pasada administración. Eso es. Así fue. Ok, entiendo. Ese detalle que menciona es bien interesante para mí, porque nunca lo había considerado. O sea, de que había allí entonces veteranos de previas incursiones europeas defendiendo esas fortificaciones Claro, ahora. Juan de Haro, de hecho, había luchado en Flandes. O sea, Juan de ¿O Haro era sí? un gobernador. Sí, sí, el mismo Gambucero, el mismo oficial a cargo de las provisiones en el Morro había estado en Flandes, por eso fue tan eficaz a la hora de guardar la guarnición. Pero es que aquí en Puerto Rico, nacidos en Puerto Rico, ya habían luchado en batallas eh, en Puerto Rico, o sea, en las batallas de Drake y contra Clifford. O sea, que ya había veteranos en la propia ciudad de San Juan y los que vienen después de Coapo y de San Germán y todo eso. De los partidos de Cuamos, exacto, sí, San Germán, exacto. Este. Tengo que hacer el comentario otra vez, lo he hecho antes, pero es que me fascina la película. Mencionas a Flandes, para la gente que le interese eso. Capitán a la Triste, excelente Sí, sí, película sí. con Muy Viggo descriptiva. Mortensen. Sí, Con Viggo muy Mortensen. descriptiva de la época y sí, 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 total, te lleva allá a esa época de batallas y muchas de esas formas de luchar, las encamisadas, la lucha de caponera, se ve aquí. Después se ve aquí y el sistema defensivo estaba preparado para contrarrestarla y para defenderse de ellas, ¿no? O sea que era una forma de lucha allá en los Países Bajos que después se exporta al resto del Caribe y de las posesiones españolas. Sí. Ok, en esa entrada inicial a la bahía,
Ujú. ¿Conoces si hay alguna baja significativa o si hay alguna embarcación que se daña como resultado de la defensa o eso es algo que no? Fíjate, es tan leve el daño que le hace a la flota enemiga que apenas causa baja. O sea, te cuenta que era prácticamente, ¿sabes? La precisión de este momento era poca. Si hace el primer disparo, se te descabalga el cañón, el primer disparo prácticamente era para empezar a apuntar a partir de él. Entonces, Ujú. no tienes ya forma de defenderte. Casi entran indemnes y ellos llegan lentamente. Daos cuenta que la velocidad de la batalla en ese momento es muy diferente a lo que tenemos en la concepción ahora, ¿vale? Daos cuenta que si rompen la entrada de la bahía el 24, hasta el 25 por la tarde, 26, no entran ya directamente. Bueno, el 25 ya están entrando por la puntilla, ¿vale? O sea que tardan casi un día porque tienen que dar cuenta de cuáles son los bajos de la bahía, tienen que llevar barcos delante para inspeccionar los bajos, es decir, para que no encallen con el fondo de la bahía, porque ellos, el conocimiento que tenían, a lo mejor tenían información de espías y tal, pero no era muy preciso. Una vez que tienes ya el barco de la bahía, dentro de la bahía, tienes que ver, ¿no? Y además, eso funcionó en beneficio para los defensores de Puerto Rico para dos puntos. Uno es preparar una primera defensa en la puntilla, que ahora te contaré más adelante porque es interesante, y Ujú. la otra es sacar de la población de San Juan a aquellas personas que no podían portar armas y tal, y empezar a meter dentro del fuerte del Morro pertrechos, comida y, muy importante, los cañones y pólvora que estaban en la ciudad. En la ciudad había cañones, por ejemplo, de un barco eh, que naufragó en 1623, el de las Parrus, que habían sacado esos cañones del fondo del mar y estaban en la ciudad. Eso lo metieron dentro del fuerte del Morro y fue muy importante. Date cuenta que en años antes, en 1598, cuando entran los ingleses en la ciudad, ellos toman los cañones que estaban dentro de la ciudad y la pólvora que estaba en la ciudad y con esos cañones y esa pólvora disparan al morro y rinden el morro. O sea que era importante tener eso, ¿no? Entonces, esos 2 días fueron claves también para preparar esa defensa, ¿no? Ya cuando las primeras barcas pequeñas de desembarco llegan, salen de los grandes galeones holandeses en la puntilla y llegan a tierra, ahí hay dos cuerpos de defensa esperando. Hay gente de la tierra, que son en su mayoría negros libres, que son guiados por el capitán Patricio de la Concepción, y el otro son gentes de extranjeros, tropas extranjeras, es decir, españoles o americanos de México, de Venezuela, de donde sea, o sea, de tierra firme, de Nueva España y tal, que son los que dan la cara y presentan esa primera línea de defensa jugándose la vida ante unos holandeses vulnerables que están llegando a tierra y que son fáciles de atacar, pero a la misma vez están recibiendo los cañonazos de los galeones que están cubriendo ese desembarco, ¿no? O sea que entonces para propósito de terminología naval son galeones. Sí, sí, son 17 naos, galeones, sí. 17 naos. En ese momento ellos lo describen como naos más bien, pero vamos, son grandes galeones, sí. Son, ok. O sea, perdón, al revés, grandes naos, galeones medio, de porte medio. ¿Cómo describirías estas embarcaciones en términos de longitud, de capacidad de moverse y de armamento? Pues mira, son 17 naos de diferente porte, o sea, había más grande, más pequeño. Eh, date cuenta que la flota holandesa, los holandeses habían también, yo creo que influido, por lo que hemos hablado con otros historiadores y tal, influido por su filosofía protestante y tal, eran muy prácticos a la hora de construir estos barcos e incluso de comprarlos y tal. No funcionaba como la flota española, que en su mayoría los barcos mercantes pues eran posesión de grandes familias nobles y que invertían en eso, y a lo mejor una familia noble tenía 1 o 6 embarcaciones. Y después estaban los galeones del rey, que eran defensivos, ¿no? En el caso de la compañía holandesa, los galeones estaban divididos en participaciones, como si fuesen acciones en la bolsa, ¿vale? Ok. En los que no tenía un propietario solo, o había diferentes propietarios que invertían porque ellos lo veían como una empresa, ¿vale? O sea, de esta guerra habrá beneficios y pérdidas y lo veían como una empresa, ¿vale? Era un punto de vista muy diferente a como lo veían los españoles en esa época, es curioso. Pero bueno, desde el punto de vista de su filosofía tenía mucha lógica. El hecho es que
esos galeones, para que tengáis una idea, tengo uno aquí, este es español de la época, pero no sé si sirve. Sí, vamos a ver. A ver, mira, este es un galeón a la usanza, este es Nuestra Señora de Juncal, 1630 y pico creo que era. Y nada, haceba la idea de una cubierta de cañones, una o dos, dependiendo del tipo de galeón, más grande, más pequeño. Y también interesante, un esquife, es decir, una embarcación auxiliar en su interior que va a tener mucha función más adelante. También tenía unos anclas aquí que veis y un cabrestante que era como una grúa. De todo eso vamos a hablar más adelante, ¿vale? Este sería tipo español, quizás los holandeses estamos más acostumbrados a verlo. En los mismos grabados holandeses que dibujaron de San Juan de Puerto Rico, pues ahí aparecen, ¿no? La realidad es que eran de maniobrabilidad, tanto los españoles como los holandeses, pues reducida en cuestión a que eran buenos, navegaban bien con vientos portantes, vientos que venían desde la popa, ¿no? Se hinchaban sus velas cuadras. Entonces, después, para bracear y aprovechar el viento de través le costaba. Eso hacía que si no tenía viento a favor, no podía moverse, ¿vale? No tenían ningún tipo de motor. Podían moverse con fuerza humana. Que esto es muy interesante porque cuando después ya al final del todo, cuando ya, bueno, no quiero hacer ningún spoiler, pero queman la ciudad, esto lo sabe todo el mundo, Sí, sí, sí. tienen que marcharse y no tienen viento. Y lo tienen que hacer a fuerza de bajar estas barquitas pequeñas, llevarlas hacia adelante con los anclas encima, bajarlas, mover los anclas con fuerza y ir avanzando poco a poco, ¿no? Esto hace que la defensa española pueda bajar y poner diferentes cañones alrededor de la isleta de San Juan, desde la puntilla hasta el morro, y después prepararse para su huida, ¿no? Es muy interesante. Ok, fantástico. Mencionas un barco que se había hundido allí anteriormente y que se utilizaron sus cañones para la defensa de la ciudad. Eh, el nombre me sonó como que medio extraño. ¿El barco de quién? No, el nombre es Las Parrus, si no me falla la memoria. Voy a buscar para que no se me vaya, pero es un marinero muy, o sea, es un muy famoso. Bueno, para aquellos que estudien eh, historia marítima, ahora seguramente no lo encontraré, pero Simplemente lo menciono porque para la gente que no conoce estos temas, a lo mejor le sonó como a Jack Sparrow. Jack Sparrow es un no, personaje de ficción, no tiene nada que ver con esto. no, nada que ver. Este era español y fue, creo que entiendo que era almirante de la flota, y la realidad es que bueno, fue uno de los más longevos en su trabajo, aparece en muchas crónicas y San Juan pues a veces se utilizaba como eso. San Juan era un puerto muy seguro a la hora de protegerse pues de tormentas y tal. Mira, Don Tomás de la Raspuru, perdón, la Raspuru. Las Ajá, Parru, no, la Raspuru. ahí está. Eso, su galeón naufragó en la bahía en 1623. Entendemos que después de una tormenta y tal, pues se acercaban a San Juan como puerto seguro, pues para, pues si el galeón daba de barriga, se abría o lo que sea, o le fallaba el timón y quedaba el garete, como se llamaba así, o perdía el palo mayor y tal, pues se acercaba, ¿no? Igual que se acercó en Nuestra Señora de Begoña o otros anteriores, sí. Algarete. Algarete es cuando perdían el timón, la capacidad de maniobrar, de buscar el norte, de tener un rumbo, pues se decía así. Muchas veces, cuando en un ataque de un barco a otro, si tú querías tener el barco a tu favor y que no se pudiera defender y tal, disparabas a su timón, lo que dabas al garete. Eso es, perdía el norte. Oh, wow, sin rumbo. O sea que la palabra Eso, que nosotros utilizamos hoy en día en nuestra lengua, vamos a decir en nuestro lenguaje coloquial, estás al garete, estás perdido, viene quizás ahí, claro. viene de eso. Sí, seguramente, sí, sí, Wow, sin posibilidad de tener tu rumbo, ¿no? qué interesante. Me Sí, sí, encanta eso. Ok. sí. O sea que está. Aquí tengo un Ajá. pequeño dato para que tengas idea de estas embarcaciones que me preguntabas antes, ahora que lo he visto aquí. Sí. Según Laet, que es el cronista holandés que podéis encontrar en este libro, que es muy típico en la Biblioteca Histórica de Puerto Rico, sus cañones
O sea, perdón, la flota en total tenía unos 2.500 hombres a bordo Sí. y había embarcaciones desde 26 cañones, con 26 cañones, 32 cañones, 24, 16, 32. O sea, había diferentes embarcaciones, pero vamos, en torno a 30 cañones cada una, más o menos, 20, 30 cañones tenían. A mí me gustaría también abonar al comentario que estaba haciendo de que quizás esta contienda no es algo tan rápido como alguien imaginaría. Y eso se debe a lo que estaban mencionando de que no sabían, no estaban familiarizados con no sé si llamarle tipología, dónde estaban los callos, dónde estaba la zona de fácil navegación, dónde estaban las zonas en donde era más superficial y corrían el riesgo de encallar y que por lo tanto debía haber una embarcación pequeña. Me imagino que es uno de los esquifes esos que mencionan los pequeñitos más adelante. Entonces ellos tiraban una especie de cuerda que tenía unas rocas. Entonces, O un no sé, plomo. ¿cómo? Sí, una plomada, un plomo, un trozo de plomo y tal. El escandallo se llamaba en España, con el Ok. que medían el fondo, claro. Entonces iban lentitos porque me imagino que entonces iban poco a poco midiendo cada cierta distancia para asegurarse de que podían seguir navegando porque el punto es invadir, pero también asegurarnos de que podemos utilizar estas embarcaciones para salir o para Por otros supuesto, propósitos. O por sea que, supuesto. ajá. Piensa que era una empresa, si no tenían beneficio, de nada servía, claro. O sea que esa odisea de penetrar la bahía y llegar a tierra para desembarcar tomó alrededor de un día. Claro, el 26 o sea, si ellos llegaron el 24, hasta el 26 de septiembre no llegaron a tomar toda la isleta. Ese día es muy interesante porque el 26 de septiembre de 1625 los principales monumentos que hoy conocemos como la fortaleza o la iglesia de San José, que en ese momento era Santo Tomás de Aquino, o la catedral, tuvieron estandarte holandés. Le quitaron la bandera española de esa época y le pusieron la tricolor holandesa, porque ahí es donde se pusieron la mayoría de los altos mandos, ¿no? De hecho, el mismo Balduino Enrico está en la fortaleza, se queda con la casa del gobernador y toma posesión de todo eso, y es el único lugar donde no habían tomado posesión, era del Morro, que era donde quedaban esos 300 defensores, ¿no? O sea, que en ese momento había ya 2.500 holandeses contra 300 defensores de San. Ok, hasta donde recuerdes, ¿cuánto dura en total la contienda? Pues unos 40, bueno, espérate, hasta es que hay como hay una segunda parte, porque digamos que hasta el 22 de octubre, es decir, desde el 24 de septiembre hasta el 22 de octubre, es la lucha fuerte, ¿no? Pero después se quedan como otras 2 semanas dentro de la bahía en el que no pueden navegar. Entonces, digamos que hasta bien entrado ya noviembre no se van totalmente, sí, sí. O Pues sea después hay una que, lucha contra uno de los barcos que ellos quedan aquí, que intentan recuperar. Es muy interesante. o sea que vamos a decir alrededor de un mes y medio, 2 meses esta gente estuvo Sí, peleando. sí. Ok, hasta donde tenga entendido, el gobernador Juan de Aro, ¿cuándo es que él toma la decisión de solicitar hombres de otras partes de la isla? ¿Inmediatamente se avista la flota o ya empezada la contienda? Claro, no, no, no. Desde el momento en el que empiezan la flota, date cuenta que, o sea, ahí tiene poco tiempo, porque el momento que empieza la flota, eh, digamos que eso es un día. A que llega el morro, una vez que ya llega y cruza el morro, ocurre algo muy interesante, y es que ahí se corta, o sea, los holandeses empiezan a dominar la boca del morro. Una cosa es entrar en la ciudad, pero si ya estás dominando la boca del morro, eso quiere decir que tu comunicación queda cortada con el resto de islas del Caribe. Era muy interesante porque el morro ya en ese momento no estaba concebido, o sea, las defensas de Puerto Rico no eran las defensas solamente de San Juan de Puerto Rico, sino que se concebía todo como un sistema defensivo común, ¿vale? O sea, la manera de defender las ciudades desde lo que se llama reconquista, las luchas en la Edad Media, no era que tú tenías un castillo y ahí durabas hasta derrotar a tu enemigo, sino que tú tenías un castillo y ahí aguantabas hasta que te llegaban los refuerzos, ¿vale? O sea, la idea del morro era aguantar lo suficiente hasta que llegaran
los refuerzos de La Habana, de Santo Domingo, de las Canarias, de España, de Nueva España, de Cartagena. Esa era la idea, ¿no? Y eso ocurre cuando bloquean la ciudad, cuando ya salen los primeros civiles de la ciudad, ellos también avisan ya a los demás partidos que aquí han llegado los holandeses, ¿vale? Pero también de noche, jugándose un poco la vida, empiezan a salir barcos correos, barcos rápidos para avisar a La Habana, para avisar a Nuevo México, perdón, a Nueva España, lo que ahora es México, y para avisar a las Canarias que aquí le están atacando los holandeses, ¿vale? Que la flota ha llegado aquí, porque ellos ya sabían que había una flota por ahí, pero que ha llegado aquí y ha entrado, ¿vale? Ok, fíjate, yo no había pensado eso. O sea, que salen unos barcos pequeños a avisar a otros lugares, pero al principio no se puede porque ya los barcos holandeses están ahí haciéndole frente. Entonces tienen que acudir a hacerlo durante la noche para que sea más, porque es más práctico y es más seguro salir. Yo, cuando hice la pregunta, simplemente estaba imaginando hombres a caballo yendo, pero eso se tomaba semanas llegar a otros lugares, ¿no? Claro, hombre, también había posiciones intermedias y tal que iban avisándose unos a otros. O sea que no, el último hombre a caballo no tenía que llegar a San Germán, sino que se iba avisando. Y a veces llegaba también por mar el aviso. Pero sí, sobre todo también, por ejemplo, era muy importante que si una ciudad era tomada, en este caso San Juan de Puerto Rico, que el situado no llegara aquí. Y es lo que ocurre. El situado estaba navegando hacia acá durante el momento del asedio y se para y creo que entra o en San Germán o un puerto del norte. Podría ser Arecibo en ese momento quizás, pero en uno de esos puertos del norte, y de hecho corre peligro. Cuando ya después se van los holandeses van buscando también el barco, pero no lo toman. Es interesante, porque esa comunicación era para todos, no solamente para defender San Juan, sino también para defender el dinero que venía hacia acá, para la fortificación. Qué interesante. Ok, Sí, ese dato tampoco lo conocía. O sea que mientras se está dando todo esto, también venía el situado de claro. con En todo el este caso dinero, de Nueva España, sí. ok, con todo el dinero Oh, necesario para la administración de Puerto Rico. otro dato interesante es que aquí en la contraportada aparece la ciudad de San Juan, o sea, la ciudad de San Juan, aquí la vemos lo que es el caserío, la zona de casa, ¿vale? Sí, El Morro, la zona de fortificación hacia el norte, sobre todo estaba defendido pues por el acantilado y tal. Y en el sur todavía no estaba fabricado lo que era el recinto sur de la muralla, ¿vale? En ese momento, por eso es tan fácil la incursión de los holandeses a partir de la puntilla. No existía esa muralla que ahora vemos cuando se camina de la puntilla hacia la ciudad. Esa muralla, de hecho, se construye a raíz de este ataque, porque ahí se dan cuenta de la vulnerabilidad por el sur de la isleta, sí. ok, ajá. Me estaba hablando esa parte, sí, sí, vamos a ubicarnos bien. Eso es por donde está la dársena, por ahí. Eso es, la dársena, lo que llamamos la calle Recinto Sur. Ok. ¿Se te suena? Ese es el recinto, se llama calle Recinto Sur porque era el recinto sur de la muralla. Sí, que ahí ¿Está? es donde está la princesa, la princesa y donde está el Coast Guard también. Eso es, ahí todavía por la princesa queda la muralla, pero si te das cuenta, si sigues donde están todos esos estacionamientos de Covadonga y todo eso, hay como una doble altura que ahí era donde iba esa muralla. Ok, interesante. Entonces, para este tiempo eso no estaba bien No, defendido y por eso es que también a esta gente, a pesar de que les tomó tanto tiempo desembarcar, pero no tenía gran oposición, no habían cañones necesariamente apuntándoles, claro, así que no, no. fíjate de eso. Una Ok, vez que entra, penetran con facilidad. La incursión es rápida. ok, el desembarco se da con algún grado de resistencia o se da relativamente Sí, fácil. sí. La resistencia del capitán Ahmed, que está con su compañía de extranjero, y la resistencia del capitán Patricio de la Concepción son los que aguantan ahí en la puntilla cuanto pueden, hasta que ya después retroceden hasta el morro, cuando ya le dan la señal de que han entrado todos los pertrechos y todos los cañones, ahí ya retroceden y se quedan aislados en el morro. Ok, se encierran en el morro. Hay un, ¿cómo es que se llama este monumento que está frente allí cuando uno va caminando? A eso marca, eso siempre se ha dicho que marca donde estuvo la trinchera de asedio. ¿Eso es cierto? Así es, así es. Daos cuenta de que en cuanto toman la ciudad, ahí empiezan, o sea, mandan cartas de rendición de, oye, te hemos tomado la ciudad, rinde el morro, ¿no? Solamente te queda eso. Juan de Aro le responde que no va a rendir el morro y ahí empiezan a construir las trincheras. Las trincheras son estas zanjas que, perdona que sea pesado, pero visualmente se ven No, no, aquí, no ¿vale? hay problema. Son unas zanjas hechas en zigzag
en la tierra con el fin de acercarse a un lugar vulnerable de la fortificación. En este caso, pues como el lugar siempre más vulnerable de la fortificación es la puerta, ¿vale? Porque es el hueco, digamos, de madera que puede interceder, pero en el caso del morro, pues tiene un puente de acceso que da al foso, entonces no era tan débil. Por lo tanto, incurren o van hacia uno de los caballeros, ¿no? En este caso creo que era Tejeda. La idea era eso, hacer una zanja en zigzag y no recta, porque si lo haces recto, aunque sea más rápido, pero ahí pueden enfilar un cañón los defensores y destrozar toda la obra, ¿no? Entonces, en ese construir de la zanja, pues tardan un tiempo. Mientras tanto, pues van poniendo posiciones en esa trinchera, pues de cañones, fusilería primero, después cañones y tal, que van ofendiendo a diferentes partes del morro y de los defensores, ¿no? La idea es abrir una grieta en la fortificación. Una vez que se abra una grieta, como la mayoría son los enemigos que han desembarcado, son unos 2.500, pues entran dentro y matan a los 300 defensores, ¿no? Normalmente una vez que ya se perdía ciertas posiciones, había unas reglas no escritas de rendir la fortaleza, si por ejemplo ya están iniciando la grieta y tal, pues para no acabar con una muerte de todos los defensores, ¿no? Pero en este caso no le llegó a pasar, sino que se fueron entorpeciendo el avance de esas trincheras y también se fue avanzando alrededor de la bahía en otros tipos de ataques, digamos, minoritarios, ¿no? Pero muy importantes. El caso es que cuando empieza este asedio, ese empezar a acabar trincheras, hay que tener en cuenta que ahí ya se dan cuenta que el asedio va a durar meses y que solamente se van a rendir o por hambre o por sangre, por así decirlo, o los matan o se mueren de hambre. Y es muy curioso la ayuda que reciben de la gente de la tierra, ¿vale? Personas que vivían pues por la zona de Cataño, las personas que vivían por la zona de Bayamón, incluso más hacia el interior, se juegan la vida en sus canoas, en sus piraguas pequeñas, y de noche se incursionan en la bahía, saliendo desde Palo Seco, desde el río Bayamón, o incluso desde ríos interiores, para llegar a la batería baja del Morro y dar ahí pues comida, fruta del país, queso del país, para abastecer la despensa del Morro. El Morro sí que tenía unas buenas cisternas de agua, pero no tenían comida suficiente para ese tipo de asedio tan prolongado. Ok, me estás diciendo la partecita esta, que esa es como que mi parte favorita del morro, que yo nunca he podido entrar ahí. Yo no sé si uno puede tener acceso a esa parte. Es la parte Pues más a baja. veces, eso es, la batería baja es el origen. El Sí, origen, las baterías aquí en Puerto Rico, pues no puede ser de otra forma, son costeras, ¿vale? Nacen como defensa costera, es la batería que se hace a ras del agua prácticamente, ¿no? sí. Y de ahí, a partir de ahí, crece la fortificación hacia atrás y se crece hasta de forma monumental como el Morro o el San Cristóbal, ¿no? Ok, que tiene una muralla a la vuelta redonda y hay una puerta Eso en el es. medio. Pero eso yo siempre he querido estar ahí. Como que ¿uno tiene acceso a esa parte o no? Pues hoy actualmente no sabría decirte, pero sí que ha habido ocasiones que estaba. De hecho, es muy interesante porque ahí están los hornillos, que esos son ya hornillos del siglo XVIII, pero eran como cocinas, estufas, ¿vale? De carbón, que con grill, no sé, parrillas de metal, en Ujú. el que se calentaba la bola roja, ¿vale? La bola era una bala que no tengo aquí, una bala de hierro que se ponía candente a rojo vivo y después se disparaba sobre los barcos y salían ardiendo, claro. Ok, qué interesante eso. El San Jerónimo también tenía hornillos. O sea que por ahí era que entonces que estaba entrando la gente para abastecer. De noche, ahí en la batería baja, sí. Ok, entonces dices el número 300. ¿Eso es el número exacto de las personas que estaban ahí adentro? Son más o menos unos 330 defensores, sí. 330, ok. Interesante. Eh, ¿Sabes cuál es el estatus de los refuerzos del resto de la isla durante estos días? Es decir, si están llegando, no están llegando, Sí, cuántos son. sí. Bueno, cuántos son es difícil de concretar, pero sí que sabemos que se empiezan a concentrar en torno a las orillas de Cataño y tal, pero ven que no pueden acceder a la ciudad, ¿vale? De hecho, no acceden directamente a la ciudad. No es hasta que Andrés Botello,
un capitán canario que estaba aquí en Puerto Rico, que tenía, de hecho, él tenía 2 galeones aquí en San Juan, que después los pierde porque los holandeses se los roban, pues empieza a hacer una incursión y busca a esos hombres en las orillas del frente del Morro, ¿no? Es muy interesante porque, digamos que una vez que ya se establece la trinchera, las trincheras holandesas, hay 2 frentes que se les abre o que intentan abrir los enemigos, ¿no? Por una parte está por parte de tierra, ¿vale? Que lo dirige Juan Amézqueta, Quijano, otro veterano. En este caso no de Flandes, Juan Amézqueta había luchado en el Mediterráneo, a bordo de las galeras de Génova. También él estuvo cautivo 14 años en una cárcel en Constantinopla, en Turquía. Imagínate estar 14 años recluido en una cárcel en Turquía en el siglo XVII. O sea, Cervantes estuvo 2 años y le dio para escribir lo que escribió. Pues este hombre estuvo 14 años recluido entre Argel y Constantinopla. Discúlpame, déjame hacer el siguiente comentario, porque es que lo que estás diciendo es sumamente fascinante y yo quiero que la gente entienda lo siguiente. Eso es para que ustedes vean vamos a decir, internacionalidad, la capacidad que se tenía ya para ese tiempo de tú poder estar en una parte del mundo, tener una vida y de 2 o 3 años después estar en una parte completamente diferente, lejos. Porque mucha gente como que tiene esta idea de que pues, esta gente no tenían redes de contacto, esta gente no se comunicaban. O sea, una vez tú te establecías en un lugar, pues tú te morías ahí y no tenías ningún tipo de... no tenías movilidad. Y eso es completamente falso. De hecho, yo estuve escuchando recientemente un episodio, documentos de RNE, Radio Nacional Española, que tiene unos documentales bien chéveres de historia, sobre los fúcares, que eran unos banqueros alemanes del rey Carlos V. Y esa gente, esa familia tenía minas, tenía negocios en Hungría, en España, en Francia, en lugares bien lejanos y podían administrar toda esa vasta red comercial sin ningún tipo de problema. Y en las Américas también tenían presencia. O sea que esta idea que tiene mucha gente de que esta gente, pues, en esos tiempos, pues tú vivías en una aldea, ahí nacías, vivías, te morías. No es así, no es así. Habían contacto, simplemente que la comunicación tomaba más tiempo, eso es todo. Sí, sobre todo, yo creo que leyendo las crónicas y tal, la concepción que tenían, por ejemplo, del Caribe, era una concepción mucho más unida de lo que tenemos ahora. Ahora, por ejemplo, se nos hace un mundo ir a San Tomás o a alguna isla pequeña y igual. Para ellos no, para ellos era cuestión de días, bueno, pues 3 días de navegación, pues 3 días de navegación. Ya está. ¿A México cuánto? Tal. Hay un libro de esa época que es, que yo se lo recomiendo a todos mis amigos y tal de aquí de Puerto Rico, que es Los infortunios de Alonso Ramírez. Este es el libro, se entiende y se comprende que es la primera novela escrita en el Nuevo Mundo, escrita y publicada. La autoría está discutida porque para uno el autor es Carlos Sigüenza de Góngora, para otro es el propio Alonso Ramírez, que es un señor de Puerto Rico que en el siglo XVII, poco después de este ataque, se va de la ciudad. De hecho, él empieza su narración diciendo: es mi nombre Alonso Ramírez y mi patria es la ciudad de San Juan de Puerto Rico. Entonces, en 1600 y pico. Entonces, él va viajando. Disculpa, los infortunios ¿de quién? De Alonso Ramírez. De Alonso Ramírez. Eso es. Él viaja hacia México, en Nueva España, pues para Santo Domingo, Nueva España, no me acuerdo, para algo de visitar a una familia, porque él aquí ha caído en desgracia y tal, y ahí es capturado por los ingleses, su barco, y él pasa a ser prácticamente como un esclavo inglés que da la vuelta al mundo a bordo de este barco inglés que causa son piratas, que él denuncia que comen humanos y tal. También es parte de la contrarreforma, ¿no? De la propaganda católica contra los protestantes. O sea, que todo esto servía con un fin ideológico, ¿no? Al final, religioso ideológico de la época. O sea, es muy interesante. Ese mundo globalizado de la época era factible por eso. Había galeones que iban desde Filipinas y llegaban a Nueva España y se pasaba el material hacia Veracruz, de ahí se pasaba hacia Florida, de allí hasta Europa, y así se conectaba el mundo, ¿verdad? Por eso es que cuando uno mira mapas de esa época del Caribe, tú vas a ver que las islas están bien pegadas.
Porque es que estamos, pues, no es que estén pegadas, pero es que dentro de la Su mentalidad de ese percepción. tiempo, exacto, la percepción, como a mí me toma que quizás un día llegar a tal isla, pues entonces cuando uno mira esos mapas, uno va a ver que casi, que es como, tú te lo imaginas, y todo, es como si ellos pudieran ver la otra isla desde el horizonte en la costa. No, 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 es que estaban tan interconectados y era tan fácil esa movilidad que así lo veían. Ya, sí, sí, era una percepción mental. Esto Total. era, el Caribe estaba bien conectado antes. Total, total. Y en el caso de este señor de que te nombraba anteriormente, de Amezqueta, Ujú. él es el monumento que tenemos allí en medio del morro, donde se juega chiringue y tal. El monumento es a este soldado, ¿no? A Juan de Amezqueta. Pues este señor llega, bueno, después de que es liberado de Argel y de Constantinopla, de las cárceles, allí se embarca de nuevo en la flota de Andrea Doria, del príncipe Doria, lucha en Argel, vuelve a Argel, y después ya forma parte de la flota de Nueva España, ¿vale? Y después, cuando llega a Puerto Rico, se queda y tiene plaza de capitán aquí en San Juan de Puerto Rico, capitán de infantería. Y aquí prácticamente son los términos de la época, pero para que lo entienda todo el mundo, se jubila, digamos, que está a borde de la jubilación. Un señor ya mayor que ha vivido mucho, que tiene ya aquí dos hijas, ingenios, o sea, ingenio azucarero, Ujú. y tiene una casa y se establece aquí pues para jubilarse y ya descansar aquí, ¿no? Y es ahí cuando llega este ataque. Y él dirige tanto la primera defensa en la puntilla como después en el interior, cuando hay en camisa. Una vez que se plantea la defensa en el San Felipe del Morro y las trincheras enfrente, hay intercambio de cañones, pero también hay luchas de infantería. Es decir, hay posiciones ahí encamisadas que se llamaban a esas batallas escaramuzas que se hacían de noche. Los soldados españoles se ponían camisas blancas sobre sus petos de armadura y hacían incursiones en medio de la noche al campamento enemigo y ahí intentaban sabotear el cañón, que era sobre todo clavar en el oído del cañón, que era donde se ponía la mecha, ¿no? Hay una escena de eso en Alatriste, en Capitán En la triste hay Alatriste. una perfecta para ver eso, ¿no? Ellos intentaban clavar ahí un clavo para que ya quedara inservible el cañón, ¿no? Del enemigo. Esas incursiones al principio no salen bien y Amezqueta el 5 de octubre decide dejar de hacer ese tipo de incursiones, se presenta ante el gobernador y ahí le dice que lo va a hacer que le deje como 50 soldados para salir al mediodía a la rampa, o sea, al glacis del Morro para sorprender al enemigo. Y lo hace. Esos 50 hombres saltan con la mezqueta ahí a mediodía, a pecho descubierto prácticamente. Bueno, con su armadura y tal, pero imagínate tener casi 60 años esa mezqueta y correr con su armadura para después atacar a los holandeses. Y hay un duelo. De hecho, el Amezqueta se presenta ante un sargento, creo que es Ussel, mayor Ussel, que choca su espada con él, se ven que son del mismo porte y del mismo rango, y hay un duelo. En ese momento, en ese tipo de batallas, el resto de soldados se quedaba a un lado, pues armando mosquete y tal, para cuando terminaba el duelo, pero se respetaba, ¿no? Una vez que Amezqueta degolla, le corta el cuello a Ussel, que cae muerto, los holandeses empiezan a disparar a los defensores de Puerto Rico, que ya se vuelven con las armas que han podido tomar y tal, y con la moral muy alta dentro del morro, ¿no? En total hirieron a unos 60 holandeses perdón, hieren a unos 10 holandeses, no, perdón, a unos 60 holandeses y matan a 10. O sea, que hay como 70 bajas entre muertes y heridos. Y otra cosa que hay que entender también, esto nuevamente no tiene el ritmo de una batalla o de una contienda Claro, moderna. total. Esto no estamos hablando de 2 o 3 tiros por minuto, nada por el No, no. estilo. Esto estamos hablando de 2 personas paradas a cierta distancia con unos arcabuces que eran Uh-huh. un armamento sumamente rudimentario, bien pesado, bien difícil, con una capacidad de disparo increíblemente reducida y una distancia también terrible. ¿Qué nos puedes decir sobre esa arma? Bueno, pues es un arma, o sea, avanzada para su época, en cuestión de que es prácticamente como, empiezan siendo como cañones de mano, después va evolucionando y se vuelve un arcabuz, pues ya más fino en su ataque. Tiene un gatillo que lo que hace es acerca la mecha a donde empieza la pólvora, donde se ceba de pólvora, y esa pólvora se enciende, explota en su interior
el cartucho de pólvora que has metido previamente y eso dispara una mosca o no, una bala pequeña que es plana, ¿vale? Y el ánima del arcabuz también es plana, por lo tanto, cada milímetro que se mueve dentro del ánima hace que cuando salga no salga recto, o sea, que el disparo era bastante impreciso. Además, la humedad también podía hacer que esa pólvora se apelmazara y no ardiera, o sea, que había muchos puntos que no hacían muy precisa, muy eficiente ese arma, pero era, digamos, en ese momento era lo mejor que tenían de ese tipo, ¿no? La carga y descarga podían tardar pues un minuto si era muy ágil, si no 2 o 3, entonces pues depende de cada soldado, ¿no? Pero en principio era lento y bueno, tenían más o menos precisión dependiendo de la pericia de cada soldado, pero no era muy preciso, o sea, tenían más la capacidad de ese momento, si tenías éxito y tal, pues era factible. Pero en este caso de ataques cercanos y tal, de asaltar una trinchera, era más ágil hacerlo pues con espada y daga, ¿no? Si tenías, o rodela para defenderte, pero eran luchas muy violentas en ese caso, muy sangrantes y tal, sobre todo en primera persona, ¿no? Una Eh, pregunta. Estamos hablando de principios del siglo XVII. ¿Hay picas sí, presentes en esa batalla? claro, hay picas presentes, sobre todo, claro, no estamos hablando del principio del siglo XVII, pero no estamos hablando de las grandes batallas, por ejemplo, De tercios. eh, claro, de los tercios, o sea, estamos hablando justo de esa época, pero no estamos hablando de grandes enfrentamientos en Flandes en los que un ejército se plantaba frente a otro, había un movimiento de caballería, después otro de diferentes tercios con sus diferentes medidas de lanza. Pero aquí, por ejemplo, en el cuadro que pinta Cagé sobre la recuperación de Puerto Rico, sí que cuando ya expulsan a los holandeses, sí que se ven esas lanzas, ¿no? Con el que lo utilizan. No sabemos si es una apropiación que hace Cagé desde Europa, dibujando lo que él percibe o lo que él ha visto en las batallas europeas, o si Mm. realmente pasó. Pero es factible que utilizaran ese tipo de picas también aquí. Eran muy efectivas, sobre todo para luchar contra la caballería, pero cuando tenían esa posibilidad de enfrentar 2 tercios, pues también se empleaban eso para después utilizar una distancia y hacer guerra entre ellos. O sea que era muy interesante ese movimiento, sí. Ok, ¿conoces si quedaban civiles en la ciudad al momento de estos eventos? Fíjate, no tengo constancia de que hubiese civiles, sí que a lo mejor había funcionarios. Lo que pasa es que estaban muy cercanos con el ejército. Hay funcionarios que, de hecho, en medio de la noche salen de las murallas del Morro para contactar a ciertos proveedores de comida y tal, que después le proveen al Morro por pequeñas embarcaciones. O sea que son civiles que quedan, pero muy cercanos al gobierno militar. O sea que no hay una población pequeña. De hecho, cuando se incursionan los mismos holandeses, cuando ven que hay movimientos de canoa de noche y todo eso, y sobre todo cuando uno de esos movimientos de canoa, que es muy interesante, asaltan a una pequeña embarcación holandesa, esas embarcaciones que hemos visto que iban dentro de los galeones, pues con esas pequeñas hacían, como los otros eran muy difíciles de maniobrar, pues con esas hacían guardias, ¿vale? Cuando se dieron cuenta que se movían las canoas de noche, hacían guardias. Pero eh, Balduino Enrico, conociendo a su gente, había ordenado que rompieran todas los barriles de vino de la ciudad. Alguno no se habría roto porque una de esas lanchas holandesas que chocó o que dio con una canoa con civiles de aquí de Puerto Rico que iba a abastecer el Morro, iban borrachos los holandeses, ¿vale? Eran como unos 16 que fueron asaltados por estos 3 o 4 campesinos, gente de la tierra, que degüellan a estos holandeses, apresan a uno de ellos y se llevan esa embarcación holandesa dentro del Morro. Muy importante, determinante esa embarcación, porque con ella lo va a tomar Andrés Botello, otro veterano, en este caso no de Flandes ni de Argel, sino que él navegó, este era canario, pero navegó, luchó contra los holandeses, contra los turcos en Canarias y contra los holandeses en el Caribe. Era muy interesante su vida también. Este capitán toma esta embarcación que se le había robado a los holandeses y empieza a navegar por toda la orilla de Cataño, Bayamón, buscando a esos hombres que habían venido de Coamo, que habían venido de San Germán y que querían defender la ciudad, ¿no? Se agrupan todos en la zona más o menos de Miraflores, la que está cerca de Miramar, Miraflores, esa
isleta, la isla Grande del Manglar, toda esa zona que era boscosa, de mangle en ese momento, Sí. y se van reagrupando. Ok, pregunto sobre los civiles porque pues yo asumiría que también hay algún tipo de saqueo tomando lugar. Sí, Ok, entiendo. sí, sí, hubo un saqueo generalizado cuando toma la ciudad. De hecho, las iglesias, por ejemplo, fueron tomadas, digamos, los altos mandos cogían los mejores lugares y en las iglesias y tal se hacía espacio para la tropa, las casas, lo que era el caserío, tanto la parte de madera como de piedra se tomaron por tropa y la idea era, pensamos de nuevo, la idea que tenían los holandeses, esto era una empresa, tenían que sacar beneficio, es decir, lo primero que hacen desde el principio es, pues, todo lo que son obras católicas y tal y cual, la destrozan, o sea, cuadros, esculturas y tal, lo destrozan, pero aquello que es valioso, aunque sea un cáliz de oro, todo eso, empiezan poco a poco, las campanas de bronce, todo lo que tenía valor, incluso publicaciones y tal, que ya te contaré, se van metiendo en sus barcos holandeses, claro, Sí, en la hay bóveda. un robo generalizado. Ok, entonces yo asumiría, ¿no? Que por la forma de la isleta, donde está la fortificación y todo lo demás, se divide en dos fuerzas. La fuerza que está atacando el morro y la que defiende el paso hacia la isleta, que es el puente. ¿Eso es lo que está pasando o hay un frente adicional que me imagino que estaría protegiendo las incursiones en lancha desde Cataño y otros lugares? Fíjate, muy, muy, muy bien pensado, porque realmente está la defensa principal de la ciudad está en el Morro, ¿vale? Frente a ella ya hay un frente que son los holandeses que están con sus trincheras y sus cañones. Después, en la zona de paso de la isleta, que digamos sería la zona del Boquerón, esta de aquí, Ajá. ellos toman, ¿vale? Aquí está el Morro, aquí está el Boquerón aquí arriba, este sería el Puente del Agua, Puente de los Soldados, que en ese momento ya era Puente de los Soldados, es tomado por los holandeses para impedir que salga o entre, ¿vale? Ningún tipo de fuerza que ellos no conozcan. Ujú. Y en la ciudad está el grueso de la compañía holandesa y por la bahía pues hay movimiento de pataches, pequeñas embarcaciones holandesas, ¿vale? Los holandeses, aquí lo tenemos en la portada del libro, ellos dibujan, dibujan la ciudad y le ponen las banderas holandesas sobre los principales fortificaciones, la Casa Blanca, lo que era Santo Domingo, es muy interesante. La realidad es que eso es. Y frente a ese movimiento que ya había en la zona del Puente de los Soldados, ahí cerca del Boquerón, frente a ellos están los milicianos que habían venido de otros partidos que ya empezaban a agruparse, pues gracias a las órdenes del capitán Botello, ¿no? Esto es muy interesante porque los holandeses van viendo movimientos extraños y tal, se dan cuenta que les falta una pequeña embarcación y ellos traen una gran nao, la mueven hacia esa zona del canal de San Antonio y la ponen cerca del puente, ¿no? Y esa gran nao es el primer intento de ataque que hace un héroe en ese momento, aunque los héroes tienen sus connotaciones grises o sea, no es blanco y negro, Ujú. pero este era el joven Juan Pérez el Bueno. Chaval, se describe como 23 años, claro, chaval para mí, no sé, es lo mismo, pero bueno, 23 años de la zona de Bayamón, que muy valiente a las órdenes del canario, de Botello, le piden que sabotee esa gran nao que han movido y él intenta meter una carga de pólvora y explotarla sin éxito, pero lo intenta, pero no lo consigue, ¿no? Al día siguiente ellos se mueven con su embarcación holandesa. Estos hombres defensores de Puerto Rico se mueven dentro de la embarcación holandesa, se acercan a la zona del río Bayamón y ahí se dan con dos embarcaciones holandesas que le dan el alto, pero las abordan, ¿no? Una embarcación se escapa, pero la otra la conquistan. O sea, ya tienen dos embarcaciones holandesas. Y con eso se meten dentro del río Bayamón. Días más tarde vienen contra ella tres embarcaciones holandesas y le hacen una emboscada, ¿vale? Dentro del río Bayamón le están esperando le hacen como un cebo, se ponen en la boca esperándolo, también parte del grupo, se meten en el interior, le están esperando en las orillas, los otros defensores, cuando entran los holandeses, le disparan y siguen hacia el interior, ya pues con los holandeses bastante enfurecidos, y allí dentro también los atrapan, y ahí atrapan otras dos embarcaciones, ¿vale? Ya tienen cuatro. El río dice que se tiñó de rojo, ¿no? Esa salida del río estaba llena de sangre. Con esas cuatro embarcaciones holandesas, tienen que defenderse de otra pequeña riña entre embarcaciones y después toman el cañuelo. El cañuelo
era esta fortificación que aunque todavía estaba más o menos empalizada y tal, no era una fortificación de mampostería pura y tal, pero sí que era muy difícil de tomar con pequeñas embarcaciones. Y estaban allí dentro los holandeses, que habían tomado también en Cañuelos. Entonces lo que hacen es dejar a un hombre ahí, que en este caso era Juan Pérez el Bueno, que empieza a prenderla de fuego con aceite, ¿no? Le echa aceite y después le disparan, le tiran fuego y prenden, y lo queman con los holandeses dentro, ¿no? Y ya, una vez que tienen la fortificación, se queda como cabo Juan Pérez el Bueno, y ya ahí pueden cerrar la bahía, entre comillas, ¿no? Tienen el morro y el cañuelo. Y entonces ahí los que venían a asediar pasan a ser asediados. La flota holandesa se queda en el interior de la bahía. Y ahí es donde Balduino Enrico empieza, primero, a disparar fuertemente contra el morro y después a amenazar. Wow, yo desconocía que había todo un elemento vamos a decir, batallas navales dentro del río. Yo pensaba que esto era un grupo de gente que vinieron, penetraron la bahía, desembarcaron y todo se desarrolló por ahí, por el morro, por esa área. Pero me estás diciendo que no solamente fue eso, sino que también pelearon dentro del río. Eso debe haber sido... Para ponerte un poco de contexto, Ajá. yo lo que hago en el libro es desmenuzar día a día lo que ocurre, ¿no? Sí, Pero sí. claro, ¿de dónde lo saco? Pues lo saco de las crónicas holandesas que escribe la ET y también de la crónica española que lo escribe La Raza. Entonces, a partir de ahí también hay un libro que no me acuerdo, sí, que tiene un anexo muy interesante que es de Carmen Rita Ravel, la isla de Puerto Rico se la lleva el holandés. Uh-huh. Aquí, de hecho, está el cuadro de Cajes. Uh-huh. Pues que tiene un anexo muy interesante que incluye algunas cartas de Amézqueta, que a mí me dio pie a buscar otras cartas de Amézqueta y de Botello en el archivo de Indias. Y que ellos, al final de toda la batalla, cuando ya han perdido todo, porque Amézqueta, por ejemplo, sus casas se la queman, o sea, hay como una inquina de los holandeses contra su propiedad, pues pide Mercedes, le pide favores al rey diciendo, oye, que te he defendido aquí la ciudad, dame tu favor, devuélveme tus favores, ¿no? Y en eso describen todo el ataque, ¿no? Claro, hay una parte que a lo mejor es más, digamos, ellos eran muy efusivos a la hora de pintar su papel, porque querían una recompensa a cambio. Entonces eso se contrarresta, o yo lo contrarresto, con la parte holandesa, ¿no? De qué dicen los holandeses, qué dicen los españoles, para sobrar. Ok. ¿Cuándo entonces es que los holandeses dicen, ok, aquí no hay forma de que nosotros triunfemos, vámonos? A ver, yo creo que ahí eh, yo entiendo que cuando ya escriben la carta a Juan de Haro en la que le dicen o me das el morro, eso ya creo que es el 21 de octubre. Uh-huh. Espérate, lo busco. Eso es, sí, el 21 de octubre. Le escribe una carta que dice que están resueltos a quemar la ciudad, si no le da el morro, ¿vale? Y él le responde algo así que no, ni que tuviera toda la fuerza de Holanda, pues se rendiría, ¿no? Ni aunque ni frente a él estuviese toda la fuerza de Holanda, se rendiría. Vamos, de hecho lo tengo por aquí, dice, he visto el papel que me han escrito y si todo el poder que queda en Holanda estuviese hoy en Puerto Rico, lo estimaría en mucho porque vieran el valor de los españoles. O sea, si tú me traes aquí toda la fuerza de Holanda, aún así te atacaría porque para que me vieran la alta moral que tenía. Date cuenta que todas estas pequeñas victorias que consiguen en la defensa de Puerto Rico, a ellos les suben la moral, mientras que la moral de los holandeses va cayendo. Dice, si quemasen este lugar, valor tienen los vecinos para hacer otras casas, porque les queda la madera en el monte y los materiales en la tierra. Así que como, aunque me queme la ciudad, lo vamos a volver a reconstruir. Ok, yo Dice, pensé, de momento imaginé que la comunicación se iba a dar en holandés, porque como me dice que algunas de estas personas que ocupaban posiciones de poder participaron en Flandes, pues no me imaginé que fuera la comunicación en español. sí, claro, es que date cuenta que en ese momento las provincias holandesas se estaban intentando independizar de los españoles, pero ellos sabían, o sea, se habían criado en una cultura española, aunque fuese, digamos, impuesta, pero ellos sabían y Conocían el español. conocían español y tenían en su gente que conocían los dos idiomas, claro. Mm.
Ok. Ajá, continúa, me ibas a decir algo. No, así. Es una carta muy bonita y que queda muy bien en papel, pero el problema es que cuando Juan de Haro escribe esta carta y le llega a Balduino Enrico lo que hace es sacar ya todo el material que cree que tiene valor y meterlo en sus barcos, ¿vale? Lo que habíamos dicho antes de las campanas, todo esto, y empieza a prender fuego a la ciudad. Y se va. Y se quema. Bueno, lo intenta. Se intenta ir, porque ahora te doy cuenta del problema que tenía. Empieza a arder la ciudad con los primeros fuegos, es ahí donde la fuerza de Botello, que estaba ya en la zona de Miramar, entra como puede para arrasar con los holandeses que todavía quedan en ese lado, y la fuerza de Amez, que está con unos 150 hombres, bajan y sacan a los holandeses que ya estaban prendiendo fuego, ¿no?, a la ciudad. Aún así, se quema la mayoría de la ciudad, todo lo que eran, por ejemplo, las fortalezas solamente se quedan las paredes externas. Eh, la iglesia de San José también, que antiguo Santo Tomás, sucumbe, creo que el campanario cae de la catedral. En la catedral estaba la mayor biblioteca de América en ese momento, según las descripciones, que era del obispo Balbuena, que era un centro cultural en toda América. Vamos, había traído su biblioteca privada y la tenía allí en la catedral. Se entiende que se quemó, aunque también pensamos, hay teorías que dicen que quizás los holandeses, sabiendo del valor de esa riqueza, porque los libros tenían un valor muy fuerte, pues quizás extranjeros, aunque no tenemos constancia todavía de ello, pero lo queman todo, queman incluso los sanbenitos que estaban en la catedral, que eran esas acusaciones con la Inquisición, pues todo eso, esos registros se queman. Y es ahí donde empieza esa expulsión final de los holandeses que quedaban, o esa muerte de los que quedaban con vida, ¿no?, que aparece en el cuadro de Cajés, y las naves holandesas tienen que salir huyendo, ¿no?, hacia el interior de la bahía porque no tienen viento para salir fuera. Y es ese movimiento que te dije de los anclas que se mueven lentamente, y esa lentitud de movimiento de la flota la aprovechan los defensores de Puerto Rico para bajar los cañones del morro, ponerlo en la zona de la puntilla y empezar a disparar a las naves holandesas. Ok, hay algo que me llama la atención. Y bueno, obviamente esto ya sería conjetura. Es que imagina solamente qué tipo de documento había en esa colección. Si de momento, qué sé yo, el desaparecido diario de Cristóbal Colón, quién sabe si a lo mejor lo estuvo allí, nadie lo sabe. Ya, no, claro, no te puedo decir ni sí, ¿no? No. Sí que, a ver, la suerte es que muchas de las cartas que habían, ¿sabes?, que aún así tenemos documentación que estudiamos todos los días de Puerto Rico anterior al 1625, porque Ajá. mucho se enviaba hacia España y se guardaba en el archivo, bueno, después se guardaba en el archivo de India, pero era burocracia que muchas veces se copiaba y tal. Pero claro, hay una parte que no era copiada y que desapareció ya, o que llegaba Eh, de España para acá. Nosotros sabemos de otras instancias, inclusive en el 1898, durante la invasión estadounidense, de saboteo. Vamos a hablar al revés de bichuela, que cagaban en las cisternas para que se enfermaran los hombres que tomaban agua. Eso me imagino Ah, que pasó allí también, ¿no? no, bueno, en este caso no No hay sé. constancia. Date cuenta que el asalto fue tan rápido que ellos tomaron la ciudad sin que se pudiera contaminar ningún tipo de acuífero ni nada de eso. El principal manantial de la ciudad era la Fuente del Aguilar, que estaba en la zona de Miramar, de la cual, pues seguramente desde el castillo o sea, el puente fortificado, el puente de soldados, tenían posibilidad de acceder a él, y no creo que, no tengo constancia de eso, la verdad. De que estuvieran Sí que, contaminadas. no, claro, no, y seguramente no, porque si estuvieran tanto tiempo aquí, Ok. seguramente no, Y se o sea, ahí sabe. el problema principal es que quemaron la ciudad. Entonces, claro, date cuenta que ahí mmm, todos esos soldados vivían en la ciudad, ¿sabes? Que veían como sus casas se están quemando. Entonces, ya es suficiente motivación para echar de ahí a los holandeses, y a la misma vez la desmotivación del holandés, poniéndose ya con una empatía extrema. Si te pones en lugar del holandés, están huyendo hacia el interior de una bahía y ahora tienen que permanecer ahí mirando una ciudad que han quemado sin sacar apenas beneficio, después de haberse jugado la vida, de haber muerto sus compañeros. De hecho, hay inicios en ese momento, mientras que los defensores de Puerto Rico empiezan a poner esa línea de cañones, pues para cuando salgan los barcos holandeses dispararles.
hay momentos de pequeños motines a bordo de los holandeses diciendo como que, oye, que el capitán pues nos ha prometido cosas que no hemos llegado, ¿no? Y es ahí cuando, por ejemplo, hay constancia de que dejan que se acerquen los holandeses a la zona que hoy es Puerta de Tierra para que hagan algún tipo de caza y tal. Y los españoles lo están mirando desde la defensa de la muralla, mirando que no haya ningún movimiento raro y tal. Pero era eso, sí, hay momentos de mucha tensión. Ok, no, pregunto lo de la contaminación de las aguas porque pues no sé si conoces de casos en donde también las enfermedades hayan causado estragos, no Sí, solamente... claro, en 1598 la disentería, una vez que ya están los ingleses con el morro en sus manos y la bandera pues de Clifford está en lo alto del morro y empieza una epidemia de disentería que hace que tenga que marcharse, puesto que aunque afecta a los ambos bandos, se esperaban los refuerzos ya de los españoles, ¿no? Entonces, de La Habana o de... Bueno, realmente después llegan de España, pero... Wow, wow, qué brutal. Sí, sí, aún así en 1598 ocurrió lo mismo. Ahí lo que hicieron fue, en ese momento, lo que hacen es destrozar el morro cuanto pueden para a su vuelta que sea más fácil, aunque ya después no vuelven hasta bastante después, 2 siglos después prácticamente. Y además se llevan todo lo que pueden. Hay crónicas de 1598 que dicen que se llevaron hasta marcos de mármol de las ventanas que les gustaban y tal, pues los arrancan y se los llevan. Wow, Sí, sí. entiendo. ¿Cuál es el desenlace de esta historia? Pues mira, ahí empiezan pues esos 150 que empiezan a defender la ciudad y sacan la ciudad y estos soldados que vienen con botello y vecinos del resto de la isla y se unen en la ciudad, ya una vez que ven que los holandeses se han atoado, se han movido hacia el interior de la bahía y no tienen viento para salir, pues empieza a intentar apagar el fuego, ¿vale? De la ciudad. Y lo intentan apagar cuanto fuego se puede. Bueno, tengo por ahí, te puedo decir después un poquito más tarde cuánto se quemó, pero bueno, es lo de menos. El caso es que ahí empieza una operación en la cual los no, los holandeses empiezan a medir la bahía para cuando sople bien el viento, saber por dónde tienen que salir sin que sus barcos se encallen, pero claro, ahí se dan cuenta que mientras que ellos están midiendo la bahía, los artilleros españoles están viendo donde ellos miden para poner sus cañones. Entonces paran de medir en cierto momento, ¿vale? Y tomarán un riesgo que después veremos. Y a la misma vez, pues desde el morro se empieza a construir una especie de cadena para cerrar, ¿vale? Con unos troncos intermedios y unas plataformas con cañones que para cerrar desde la zona más estrecha, la bahía de San Juan, y quedarse con Rematar. la flota holandesa. Eso es. Lo que ocurre es que empieza a soplar buen viento para los holandeses y ahí empiezan a salir. Ya creo que eso es en los últimos días de octubre, principios de noviembre. Hacen una primera salida en la que creo que prácticamente solamente quedan 3 embarcaciones fuera, porque empiezan a disparar desde las orillas de la puntilla hasta el morro, y Ujú. una de las embarcaciones se queda encallada, entonces el resto se vuelve hacia detrás, y por la noche esa nao cuando sube la marea se desencalla y se va con el resto al interior, y al día siguiente ya salen todas las restantes y es un intenso disparo desde tierra hacia esas naves, en las que pasan dos cosas interesantes. Una es que en medio de esos disparos, el cañón que estaba asistiendo, que estaba sirviendo el propio gobernador de Puerto Rico, ¿no? Imagínate el gobernador de Puerto Rico al frente de esos cañones, pues claro, no había gente suficiente, tenían que estar todo el mundo a uno. Pues ese cañón explota cuando estaba siendo, eh, digamos, pues le estaban poniendo la pólvora al cañón, explota y el gobernador, el artillero muere y el gobernador cae herido, ¿no? Entonces ahí se para todo, hay una conmoción en el morro, se llevan al gobernador, el gobernador da órdenes de que se siga disparando, y otro evento importante es que otra de las naves, o sea, una ya finalmente de las naves, la Mandelblick, queda encallada, ¿vale? Y se queda en la bahía. Entonces el resto de la flota ya sale y empiezan, y se queda fuera, y ahí empiezan unos días en los que se están reparando la flota fuera, como puede, fuera del alcance de los cañones del morro, empiezan ahí a repararse, pero quieren tomar de nuevo
esa flota, digo, esa embarcación holandesa que se ha quedado dentro de la ciudad, ¿vale? La Mandelblik. Ahí empieza otra guerra curiosa, otras batallas navales, en la cual la flota que había salido holandesa se había llevado unas embarcaciones que estaban dentro de la bahía, pues que tenían dentro cuero y materiales de jengibre, materiales ricos, incluso vino, y esas pertenecían, entre otros, al propio capitán canario, a Botello, y él, junto a Mézqueta, tomó unas embarcaciones pequeñas para intentar conquistar la nao Mandelblik, ¿vale? Que estaba llena de holandeses. En esos ataques, de día, de noche, la Mandelblik se defiende y tal, y hay un movimiento extraño que se ve desde el morro, y es que Botello se separa de la Mandelblik y se va a donde está la flota holandesa. Nadie entiende qué está pasando. Pero con 4 embarcaciones pequeñas es capaz de tomar sus 2 embarcaciones grandes, sus 2 galeones que tenían los holandeses, y traerla de nuevo de la bahía. Pero mentira, solamente toma una, Nuestra Señora del Rosario. Toma una. Cuando lo ven dentro de la bahía, pues se sorprende del morro, pero le manda una embarcación diciéndole que con esa embarcación, Nuestra Señora del Rosario, ataque le Mandelblik, ¿vale? Para conquistar la Mandelblik finalmente. ¿Qué ocurre? No hay viento bueno para Nuestra Señora del Rosario y es tomada de nuevo por los holandeses que incurren dentro y se la llevan con el resto de la flota holandesa. Esa nave, en las crónicas posteriores de los holandeses, le llaman Puerto Rico, curiosamente. Le cambian el nombre por Puerto Rico. Y entonces ya finalmente hay un ataque de Amézqueta y de Botello a la Mandelblik, que suben a bordo y se dan cuenta que los holandeses habían hecho la típica defensa pues de inmolarse, ¿no? Vale, se habían metido todos en el interior en la bodega para que los españoles incurrieran dentro y cuando ya estaban todos en el interior explotar la pólvora con los holandeses y los españoles dentro, ¿vale? Y matar a todos. Eso pasaba también bastante en las guerras en Europa y tal contra los holandeses. Entonces, finalmente Amézqueta se da cuenta de eso, corta la mecha que iba hacia Santa Bárbara, donde estaba la pólvora, y toman la Mandelblik y toman como preso a esos holandeses que después enjuician. Así que, nada, ahí se quedan con la embarcación, ya los holandeses poco a poco después se marcharán. Y ahí empieza pues toda esa retahíla de cartas escribiendo, oye, pues qué va a pasar cuando vendan la Mandelblik, cómo van a repartir los beneficios. Sabemos que parte del beneficio va a Juan de Haro, parte va a Mézqueta, parte a Botello. Después también sabemos que, por ejemplo, a Juan de Haro, no, a Botello, por ejemplo, Botello pide que se le haga gobernador del Morro, ¿vale? Pero como la Junta de Guerra analiza que él ha sido marinero, capitán de marinería, pero nunca ha luchado en Flandes, no es veterano de Flandes, entonces le dan un puesto como capitán de una compañía y posición en un navío, ¿vale? O sea que él sigue navegando. Y a Mézqueta lo que ocurre es que él también solicita, a él le dan la posición de capitán del Morro de Santiago de Cuba, ¿de acuerdo? Para la cual se marcha. Es muy curioso porque él incluso mejora las construcciones de allí del Santiago de Cuba a la espera de que llegaran los ingenieros y tal que no llegan, pues él mejora eso y cuando ya termina su función allí, pues su servicio allí, pues llega aquí a Puerto Rico y muere aquí en Puerto Rico, ¿no? Ok, interesante. Y sí, de Juan Pérez el Bueno, si has leído la obra de Bourset del siglo XVII, muy interesante, muy completa, muy completa, increíble. De Juan Pérez el Bueno sabemos que después, con el tiempo, entendemos que es el mismo por la edad que tenía, se convierte en buscador de esclavos que se fugan, curiosamente. Sí. O sea, por eso te digo que los héroes no es blanco y negro, hay grises y hay de todo, ¿no? Sí. Y entonces, nada, eso. Principalmente a partir de ahí llegan refuerzos desde España y empiezan se concluye el inicio de la conclusión de la fortificación completa de la ciudad, ¿no? Ya empieza
aunque las obras de la Puerta de Santiago se habían empezado con Rojas en 1604, pero se concluye, se mejora el San Cristóbal, perdón, se concluye el recinto sur y ahí ya tenemos esa ciudad fortificada de finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII. Pues fantástica exposición. Yo tengo una asignación. Yo quiero entonces leer los infortunios de Alonso Ramírez, porque si me está diciendo que es la primera novela de acá, de esta parte del mundo. Muy interesante. ¿Y se desarrolla en Puerto Rico o es que el personaje principal es de Puerto Rico? Él nace en Puerto Rico, pero después da la vuelta al mundo. O sea, cuando lo leas vas a alucinar, que es increíble. Wow. Sí, él, de hecho, la historia es que él llega a... es que la historia es increíble. La historia es que él llega ya a Nueva España. Sí. Se presenta ante las autoridades diciendo, oye, que yo acabo de dar la vuelta al mundo a bordo de un barco inglés y tengo información de esta gente y tengo que narrarlo, quiero narrarlo. Y entonces le dan a un funcionario de la corona española, que es Sigüenza, Sigüenza y Góngora, y escribe él narrando y el otro escribiendo. Claro, es muy compleja de forma literaria, que yo no tengo ya esa habilidad para analizarlo, pero es muy complejo porque no sabemos hasta qué punto uno es autor de qué parte, ¿no? Si es más el que narra o más el que escribe en ese momento. Pero sí. Ok. Y si tienes también curiosidad de las batallas dentro de la bahía, pues en el libro de 1625, el que te estaba comentando, ahí tiene el día a día. Ok, ¿cómo se llama ese? ¿Efemérides? Este es Diario del ataque holandés de San Juan de Puerto Rico, 1625. Ajá, ok, perfecto. Y pueden ver las efemérides también en el Instagram de ustedes, Museo del Mar. Eso es, las efemérides navales las puedes ver en el Instagram del Museo del Mar. Fantástico. Entonces, Geraldo Pérez, de Recreadores de Historia de Puerto Rico, me había hablado de otro libro que narra la historia no me acuerdo bien, voy a tener que mirar bien el episodio. Yo lo había anotado por alguna parte, pero a mí me gusta mucho la literatura de esa época. Pues bueno, muchísimas gracias a Manuel Minero González por haber participado de esta edición de Archipiélago Histórico. Un placer, Ramón, como siempre, muchísimas gracias. Seguiremos en contacto. No le vamos a bajar a la presión del asunto en el Fortín. Vamos a seguir trabajando con eso. A mí no se me va a olvidar. Cuando yo digo que yo voy a hacer algo, yo lo hago. Así que seguiremos en contacto. Vamos a ver qué va a pasar con eso. Seguiremos monitoreando la situación y con trabajo, pues lograremos que esa fortificación se pueda preservar correctamente y que se pueda volver a abrir al público general. Si le gustó este episodio, suscríbase al podcast, sígame en las redes sociales, visita archipiélagohistórico.com, visita el Museo del Mar, la página de Asociación de Amigos del Fortín San Jerónimo, busque las publicaciones del historiador Manuel Minero González y nada, hasta la próxima, muchísimas gracias y esto ha sido una nueva edición de Archipiélago Histórico. Hasta la próxima.